Muy buenos días, mis queridas amigas y amigos. Como siempre, muchísimas gracias por atender nuestro trabajo periodístico, por estar siempre pendientes de lo que les comunicamos desde la capital de la República. No nos vamos a callar. Seguiremos siempre con todos y cada uno de ustedes gracias a su preferencia, gracias a ese enorme respaldo, gracias a que ahora a través del cable y a través del internet nos siguen con nuestro trabajo periodístico. Gracias también a todos quienes siguen escribiéndonos y dándonos aliento respecto de la situación que Ecotel Televisión ha tenido que sufrir por la persecución, por esta actitud ilegal, inconstitucional, que como empresa de comunicación libre hemos sufrido. Nosotros seguimos con nuestra postura indeclinable de la ética, la imparcialidad y la objetividad. Esta mañana vamos a entrevistar a un personaje de la vida pública nacional, el doctor Carlos Figueroa. Muchísimas gracias, doctor, por venir esta mañana. Antes que nada, pues nosotros queremos preguntarle cómo se siente un hombre como usted, ahora que está ya por terminar el 2015, ya se avecina el 2016, ¿cómo pasa el tiempo? Solemos comentar en las calles, en las tertulias, en las plazas, en los conversatorios, un hombre, un ecuatoriano como usted que incluso estuvo detenido, que fue víctima también de una persecución política por parte de la administración Correa, de acuerdo a lo que usted denunció, de acuerdo a lo que denunció el asambleísta Clever Jiménez. No decimos exasambleísta porque objetivamente creemos nosotros que sigue siendo asambleísta de este país porque no fue destituido, no se le siguió un proceso legal constitucional y también estuvo detenido Fernando Villavicencio por los hechos que acontecieron el 30 de septiembre, en donde el presidente de la República pues estuvo secuestrado, según él, según otros no estuvo secuestrado. Se produjeron incidentes muy graves en el hospital de la Policía Nacional en la capital de la República y entonces ustedes dieron puntos de vista respecto de este tema que a la postre les costó la prisión. ¿Qué se siente hoy que está terminando este año? ¿Cómo vivieron esas circunstancias? Y cómo también usted podría darnos una opinión respecto de lo que estamos viviendo algunos medios de comunicación con este tipo de situación de atentado contra la libertad de expresión, de atentado contra la libertad de las personas. Vivimos en una democracia, sí, el gobierno sostiene aquello, la oposición no. ¿Qué es lo que pasa en el Ecuador? Bueno, nosotros vivimos un régimen que para algunos lo califican como dictatorial, bajo una cobertura supuestamente democrática, bajo una dictadura del voto, como por ejemplo se produce en la Asamblea, y eso ha hecho que tenga la posibilidad este gobierno de perseguir a todos aquellos que consideran opositores. Ni siquiera pueden ser opositores, simplemente si es que dan un criterio, un pensamiento, pues ellos serán llevados a la vindicta pública, se dice, ¿no? Y serán calificados de traidores a la patria, de gente que tiene un retraso mental, de gente que odiador, etcétera, todos los calificativos que el presidente hace en sus famosas sabatinas, que yo les llamo más bien la farra perpetua. Ha habido 4 años de farra. Todos los viernes de noche las farras llegan a los pueblos, el circo se desarrolla el día sábado y en la tarde desmontan todo y los pueblos se quedan otra vez tristes y abandonados. Esa es mi forma de ver. Yo me solidarizo con Ecotel Televisión, me solidarizo con todos aquellos que han sido perseguidos en este gobierno, todos aquellos que están detenidos, que están presos en las cárceles de este país por haber protestado contra este gobierno, por haber denunciado algún acto de corrupción. Y no es que son pocos, son decenas y decenas de personas que se encuentran detenidos en las cárceles de este país por haber dado una opinión diferente en contra del gobierno, por haber dicho que no están de acuerdo con la forma en que se están llevando las cosas en el tema petrolero, en el tema energético, en salud, en educación, en el IES, incluso que no le corresponde ni siquiera administrar al Estado ecuatoriano y que sin embargo se está farreando y feriando los recursos del Seguro Social. Entonces,
yo creo que realmente estamos frente a un país dirigido por una persona totalmente incompetente, que lastimosamente no pudo dirigir o no ha dirigido ni siquiera una tienda de esquina, y que se encontró, cosechó lo que los movimientos sociales habían luchado durante cerca de 20 años, se trepó en esa camioneta, logró concretarlo y pues fue el presidente de la República que aprovechó de toda esta lucha de muchos años de los sectores sociales. ¿Usted diría entonces que terminó siendo el tiro por la culata de estos movimientos sociales, de las organizaciones que de buena fe lo apoyaron? Y mire usted lo que está pasando, porque estamos sosteniendo que no hay respeto a la Constitución, no hay respeto a la ley, no hay respeto al debido proceso, no hay respeto a la seguridad jurídica, no hay independencia de los poderes del Estado, no hay libertad de expresión. Entonces, ¿en qué estamos? Pero yo estaría un poco en desacuerdo de eso de que no hay independencia. No hay otros poderes, nada más. Ellos son simples operadores de lo que diga el Ejecutivo, de lo que diga el Presidente de la República. ¿O acaso ese famoso quinto poder existe? Es totalmente inexistente. ¿Existe acaso la Corte Constitucional? No existe la Corte Constitucional, excepto bajo los criterios del Ejecutivo. En el tema de la justicia, ¿qué vivieron ustedes? Bueno, ¿qué pudieron constatar? Bueno, eso realmente fue terrible, diría yo, saber que no existe independencia en absoluto de ningún juez, en ninguna parte, en ningún juzgado, en la fiscalía, en ninguna parte existe independencia. Entonces, el abogado del presidente de la República decidía qué es lo que tenía que hacer tal o cual juez. Y eso es todo lo que sucedió, porque se transgredió la ley. Todos estos jueces venales hicieron lo que quisieron, como hacen con otros sectores, como hacen con otra gente, como hacen en los casos de periodistas, como hacen en los casos de la gente que denuncia actos de corrupción y que terminan siendo juzgados. Recuerden ustedes, por ejemplo, el caso de la veeduría del Gran Hermano, ¿no? Entonces, no existe posibilidad ninguna bajo este régimen de recuperar un Estado democrático. Yo estoy totalmente en desacuerdo que el señor presidente vaya a cambiar de conducta algún momento. Él tiene sed de poder y además el poder se le subió a la cabeza y realmente cree que le dieron un mandato para que sea yo el supremo. Y eso no fue lo que nosotros decidimos. Es realmente preocupante el análisis que esta mañana realmente estamos haciendo con el doctor Carlos Figueroa respecto de estas situaciones que hacen relación con la forma de convivencia democrática que tenemos los ecuatorianos. Pero si a esto le sumamos el Viernes Negro, diría yo, ¿no? Porque cuando llega precisamente esta fiesta tradicional en los Estados Unidos, fiesta entre comillas para las ciudades y los países que tienen suficiente capital, abren las tiendas por anticipar en Navidad y la gente se volca a comprar absolutamente todo. Aquí el Viernes Negro termina siendo el testimonio de que no teníamos plata en el bolsillo, de que las tiendas estaban abiertas y nadie compraba. Este Viernes Negro que comienza a vivirse en este diciembre, cuando no hay para pagar los aguinaldos de Navidad, cuando no hay para pagar los décimos, cuando no hay para pagar los salarios, cuando tenemos apremios económicos harto difíciles, usted acaba de mencionar, ahora se dice que se van a tomar otros 120 millones de dólares del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para quizás financiar el déficit de caja que tiene la administración Correa. Si sumamos estos problemas democráticos de respeto a la libertad, a la ley y a la Constitución, esta crisis económica, ¿ante qué escenario estamos? Bueno, es un escenario desgraciadamente desolador, fatal, porque después de haberse farreado más de 250.000 millones, encima tenemos una deuda de más de 40.000 millones de dólares. La realidad es que es mucho más de 40.000 millones de dólares. Imagínense todo ese hueco enorme de 300.000 millones de dólares. No sé a dónde fue a parar, pero yo quisiera ver las futuras generaciones qué es lo que le va a pasar,
Porque cuando este señor llegó, no me acuerdo si la deuda estaba en 13.000 o 15.000 millones de dólares, para él era una deuda totalmente ilegítima, inmoral, decía. Y la deuda de ahora de más de 40.000 millones es una deuda delincuencial, inverosímil. ¿Cómo es posible si teníamos el precio del petróleo a más de $100, donde debíamos pagar las deudas porque teníamos exceso de dinero? El señor se endeudaba. Debíamos haber ahorrado. Debíamos haber ahorrado. El presidente dice que sí se ha ahorrado, bueno, pero no hay ni para pagar los sueldos. No, no hay para nada. Es la realidad. Entonces, mire, y lo peor es que está farreándose, fereándose todo el país. Las riquezas naturales del país. Vean lo que está pasando en Zamora, concesionada a los chinos. Vean lo que está pasando en el tema petrolero, el campo Auca, acá le dieron un adelanto de 500 millones ante la necesidad de no tener un solo medio para pagar los sueldos a los empleados públicos. Le dieron 500 millones, seguramente en enero le darán los otros 500 millones. Por 1.000 millones entrega la riqueza de un campo petrolero que produce 70.000 por día, ¿sí? Y que seguramente podía habernos dado 8.000 a 20.000 millones según los cálculos que hacen los diferentes expertos. Esa plata estamos perdiendo. Y nos viene a decir que en 20 años van a invertir Schlumberger 4.900 millones. Si solo pone los 500 y eso va a salir del mismo petróleo que van a estar sacando, extrayendo. O sea, es una falsedad que existe inversión, que vaya a existir inversión extranjera y que Schlumberger vaya a poner algo de plata para el país. Otro tema fundamental. Entregan nuevamente a la, entre comillas, mafiosa trafigura calificada por el presidente. Entonces le dan 500 millones y entrega el monopolio del manejo del gas y de los combustibles a Trafigura. Otra vez. ¿Qué pasará, no? ¿No? Tal vez. A ver, terminemos lo del farreo, por Dios, para que la gente sepa. ¿Dónde están los 1.500 millones que se gastan en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas? Y alguna gente ya ha visto los videos, que afortunadamente los trabajadores han sacado, de cómo este equipo que procesa el petróleo está hipercaliente y con mangueras de bombero están mojándole para bajarle la temperatura. Para que siga funcionando. Para que siga funcionando. 1.500 millones se farrean en eso. Cuando hubiese sido mejor invertir en una nueva planta catalítica. Claro. 1.500 millones de dólares. Y los 1.200 millones hechos en la refinería de Manabí. En el Aromo. En el Aromo, donde no hay nada, donde pusieron la primera piedra y lógicamente solo hicieron ¿cómo se llama? El acueducto ese, claro, para transportar agua y nada más. Pero vale 1.200 millones de dólares. ¿Y dónde está la plata? ¿Dónde está esa plata? Se están farreando y están comiendo. Y otra cosa, porque si nos dejaran discutir y si nos dieran los documentos, también sabríamos qué está pasando en Coca-Cola Sinclair, pues. ¿Y cuánto va a costar la generación del kilovatio hora? Porque a lo mejor la energía térmica va a seguir siendo más barata que lo que va a costar la generación de la hidroeléctrica de Coca-Cola Sinclair. En realidad son muchas verdades las que estamos planteando ya casi finalizando el 2015 con el doctor Carlos Figueroa, un activista político muy importante que le ha perdido el miedo. Porque mientras él hablaba y hacía estas denuncias, yo pensaba, ¿será por eso que quieren callar a Ecotel Televisión? Pregunto yo. ¿Cuántos medios de comunicación libres quedan en este país para seguir diciendo estas verdades? Objetivamente, la puerta está abierta para cualquiera de los dirigentes de Alianza País que vengan aquí para contrastar estas verdades, estas denuncias de la oposición con el oficialismo. Pero lo que duele, creo que yo en realidad me he llegado casi a convencer, es de que alguien diga verdades. Bueno, el poeta Saramago que ganó el Premio Nobel de Literatura decía que nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Muchísimas gracias. Queríamos también hablar de la reunión del Comité Ejecutivo de Pachacuti, el tiempo se nos fue, pero concretamente cómo les fue, cuál fue la decisión y cómo avisoran ustedes el próximo año como organización política. Bueno, lo mejor es que este Comité Ejecutivo de Pachacuti, este consejo,
lo mejor que ha producido es que convoca a todas las fuerzas sociales, a toda la ciudadanía del país, a todos los movimientos sociales, sean estos profesionales, gremiales y políticos, para que podamos sentarnos y construir una gran alianza para enfrentar este proceso electoral que viene en el 2017. Esto es importante, un llamado a la unidad para hacer este frente de oposición es el pronunciamiento del recientemente reunido Comité Ejecutivo Nacional de Pachacuti. Muchísimas gracias al doctor Carlos Figueroa, un feliz año, dicho sea de paso, ¿no? Igualmente. Que quizás las aguas se aquietan y que ustedes tengan paz también y que cese la persecución política en realidad de verdad. Muchísimas gracias, mi querido Carlos. Muchas gracias. Y nosotros no nos vamos a callar, vamos a seguir diciendo verdades, le duela a quien le duela.